Hola, soy Rommel Andaluz y esto es Para Servirte. En esta oportunidad te quiero compartir un aspecto que es bien importante a considerar cuando una persona trae a uno de sus hijos para ser atendido en una terapia, psicológica o de orientación familiar. Y es que algunos padres parecieran pensar que sus hijos pueden ser reparados al modo de cosas y no como lo que son, personas. Es decir, unos seres dotados de unas facultades superiores, racionales, espirituales, con una historia de vida, con un ámbito familiar en el cual se desarrollan, son formados, van aprendiendo unos valores, unos hábitos, unas costumbres. Y aunque pareciera que esto que digo es un tanto exagerado o incluso pudiera ser tomado como hasta una aclaratoria inútil o poco útil, resulta que no es así, porque es muy frecuente que vengan papás y mamás a nuestro consultorio buscando ayuda para sus hijos y, aunque no lo dicen con estas mismas palabras, es decir, no lo dejan así de claro como lo estoy planteando en este momento, sin embargo, la actitud que asumen frente a la ayuda, frente al tratamiento que va a requerir y que va a recibir su hijo, es realmente la actitud de quien trae a una cosa para ser reparada, como quien lleva un auto a un mecánico y le dice, bueno, aquí te lo dejo, por favor, me avisas cuando ya esté reparado para venir a pagarte y ya me llevo pues el auto que está listo, está reparado, independientemente de que sea una reparación de 1 hora o de si tarda 1 semana o mes y medio. Lo cierto es que te dejo aquí el auto y tú me lo entregas ya en buen estado, yo cancelo la cuenta y ya me voy con mi auto reparado. ¿Y por qué digo que realmente asumen esta actitud, aunque no lo digan? Y probablemente ni siquiera se han puesto a pensar esto con profundidad, estos papás, estas mamás. Pero insisto, ocurre con frecuencia, con bastante frecuencia. Y por eso es que me he decidido a hacer estos comentarios, estas reflexiones, para concientizar a los padres a que sepan que sus hijos son personas y por lo tanto los primeros y principales responsables de ellos son sus padres. Los primeros y principales educadores de los hijos son sus padres. Cualquier ayuda profesional que reciba un niño o un adolescente puede ser de grandísima utilidad, pero es eso,
ayuda profesional, no es propiamente hablando una labor de educación. No digo que no contenga nada de elementos educativos, por supuesto que sí los tiene. Y nosotros, al menos acá, en nuestro consultorio, sí que queremos y sí que nos esforzamos en transmitir valores y por lo tanto sí que hay elementos educativos en nuestro trabajo terapéutico de ayuda a nuestros pacientes, tanto adultos como niños y adolescentes. Pero jamás vamos a sustituir a los padres, ni pretendemos hacerlo. Entonces, es bien importante que los papás y las mamás sepan que la formación, la educación de sus hijos es su responsabilidad y no pueden tercerizar, no pueden contratar a otros y, digámoslo así, que le hagan esa tercerización o ese outsourcing de educar. De hecho, los colegios, las escuelas, los liceos, las universidades, etcétera, pero sobre todo acá hablo en el ámbito de primaria y secundaria más que de universidades, aunque se les llama en muchas ocasiones centros educativos, y sí que hay elementos de educación allí, sin embargo, son centros de instrucción académica. Los colegios no tercerizan la educación que deben dar los padres. Tampoco se lleva a un hijo al colegio para que lo eduquen. No, se le lleva para que le den instrucción académica. Le enseñen a leer, le enseñen unas asignaturas, le enseñen a practicar un deporte, le enseñen un idioma, etc. Pero no le van a transmitir valores, o si lo hacen de un modo secundario, es decir, no son ellos los principales transmisores de esos valores hacia los hijos. Los hijos se educan en casa, se educan en la familia. Los colegios darán instrucción académica y algunos elementos educativos, pero si esa labor no es refrendada, no es verdaderamente dada en un primer momento y principalmente por los padres, entonces no se está educando. Solo se están transmitiendo unos conocimientos, una instrucción académica y ya. Y se está dejando a los hijos que crezcan realmente sin educación. Quizá podrán tener mucha instrucción y de alto nivel incluso, pero no estarán educados verdaderamente. Y educar es transmitir valores. Por eso, mientras la instrucción te puede enseñar muchos contenidos científicos, la educación es enseñar a comportarse como una persona, como un auténtico ser humano. Es decir, poniendo en práctica el bien. Y esto se concreta con las virtudes, porque las virtudes son justamente hábitos o costumbres de buen proceder. Y esto no se puede transmitir simplemente como unos conocimientos teóricos, sino que tiene que darse ejemplo. Y eso se recibe es en la familia, porque allí
es donde uno nace y donde uno crece, donde uno se forma. Si no fuera así, entonces estaríamos hablando de unos niños o unos adolescentes abandonados. Abandonados aunque vivan en una casa donde también llegan a dormir sus padres, pero que dedican tanto tiempo a estudios de posgrados, más su trabajo profesional, más algunas actividades sociales, y se dan a sí mismos por satisfechos considerando que sus hijos están siendo muy bien educados porque ellos pagan un colegio costoso. Pues no es así. Y esto con frecuencia se está viendo. Hay un auténtico abandono de los hijos y además esos padres consideran que son buenos padres, es decir, que están actuando bien, correctamente, porque ellos les están dando materialmente una serie de cosas a sus hijos y entre esas cosas materiales también les han puesto en un colegio más o menos costoso, de cierto prestigio. Pues bien, estarás asegurándole una buena instrucción académica a tu hijo, pero no por eso le estás educando bien. Y por lo tanto, cuando busques ayuda profesional, que sepas que esa ayuda no va a ser una reparación de tu hijo, sino una luz, un auxilio exterior para encaminar ciertas falencias o ciertas heridas que pueda tener tu hijo. Pero el protagonista no es el terapeuta, el protagonista es el papá y la mamá. Ellos son los protagonistas. Tú como papá, tú como mamá, eres el protagonista. Tu hijo tiene un papel, digamos, también protagónico, pero menos valioso que el tuyo, porque eres tú como papá, como mamá, quien pones el ambiente en casa. Y por eso las terapias para niños y adolescentes no son unas sesiones a las que solo ha de venir el niño o el adolescente, sino que es indispensable. Nosotros al menos lo dejamos muy en claro cuando atendemos niños y adolescentes, le decimos a los papás, se va a dar ayuda y orientación y terapia a través de ustedes. O sea, los primeros que van a recibir la ayuda, la atención y el tratamiento son ustedes como padres. Al niño o al adolescente también se le va a atender en sesiones aparte, pero con los papás se va a tener sesiones porque es a través de ellos que se va a ayudar, que se va a dar terapia a ese niño, a ese adolescente. Entonces, uno se da cuenta de que esto no es bien entendido y no es vivido cuando un papá nos trae a su hijo y, pues, mientras su hijo siga viniendo a las sesiones, se da, digamos, por entendido para él que está avanzando el tratamiento, pero se preocupa muy poco en buscar sesiones para sí mismos, o cuando se les llama, cuando se les contacta,
a las 2 semanas para tener una sesión. Entonces dicen, es que estoy muy ocupado, es que lo importante es que usted atienda a mi hijo, es que mi hijo es el que tiene el problema. O sea, nos están dejando un auto. Bien, entonces estas reflexiones, estos comentarios que sirvan para todos aquellos papás y mamás que han buscado ayuda profesional, psicológica, de orientación para sus hijos, ya sea con nosotros o con cualquier otro profesional, y que tomen conciencia de que ellos, o sea, ellos como padres, por lo tanto tú como papá, tú como mamá, eres indispensable e insustituible en esa participación, en ese protagonismo que debes tener en las terapias, en el proceso mismo de terapia que esté recibiendo tu hijo. Y que tú eres el primer y principal educador de tu hijo, el principal formador de tu hijo. Por eso debes dedicar tiempo, gastarte tiempo generosamente en compartir, en dialogar con tus hijos, en jugar con ellos. Con los niños pequeños se juega, se comparte, no solo se les lleva a distracciones, sino se comparte, se dialoga y se corrige con amor, con paciencia, pero se corrige. La corrección es muestra de amor y no puede faltar. Eso es algo fundamental en la educación, la corrección. Y la corrección ha de ser continua. Siempre, repito, con amor, con paciencia, con delicadeza, pero hay que corregir, porque somos seres humanos y cometemos errores. Entonces, si nosotros, que ya tenemos algo de formación, que ya tenemos una cierta madurez, cometemos errores, cuanto más un niño, cuanto más un adolescente. Con los hijos adolescentes se juega, sí, se juega, pero hay que conversar mucho más, porque ya empiezan a hacer preguntas, empiezan a tener más inquietudes y empiezan a tener una mayor capacidad de razonamiento y se van formando unos criterios propios. Entonces, hay que compartir con los hijos cada vez más, con unos jugando, corrigiéndole, dándoles cariño. Esos son los más pequeños. Con los adolescentes igual se les da cariño, se juega con ellos, pero saber que allí hay un componente de mayor cultivo de la amistad, del trato, del diálogo. Es así como vamos transmitiendo valores y, por supuesto, con el buen ejemplo. Tenemos que ir nosotros, como adultos, debemos ir por delante con el ejemplo. No basta con decir hay que comportarse de esta manera o tal cosa es lo correcto, está bien, pero a mí me ven actuar de otra forma. Hay que decir la verdad, no hay que mentir, pero me llaman por teléfono y mis hijos, que están a mi lado, escuchan que yo estoy diciendo que estoy en mi casa cuando estoy pues en el aeropuerto o estoy en una plaza. O digo que estoy en la calle y estoy en casa. O digo que estoy cerca de un lugar cuando estoy en el otro extremo de la ciudad. Entonces, los hijos se quedan atolondrados, se quedan perdidos, confundidos,
pero ese ejemplo es lo que más cala, lo que más impacta su corazón, y por lo tanto es lo que ellos van a repetir y es lo que ellos van a copiar y poner por obra en sus propias vidas, más que aquel consejo o aquella frase que le dijimos de que había que decir la verdad y no mentir. Entonces, que no solo digamos cosas buenas a nuestros hijos, sino sobre todo que nos portemos bien nosotros. Y no por actuar, no es que vamos a portarnos bien cuando estemos delante de nuestros hijos. Entonces vamos a parecer unos esquizofrénicos que llevan doble vida. De una forma se comportan cuando están frente a sus hijos y de otra manera cuando están pues en el trabajo, en la calle, etc. No, debemos portarnos bien, debemos ser nosotros buenas personas. Y como buenas personas seremos buenos guías, buenos formadores, buenos educadores, buenos transmisores de valores para nuestros hijos. No seremos perfectos, ciertamente, cometeremos errores, sí, pero nuestros hijos verán que cometemos errores y que pedimos perdón, que pedimos disculpas y que rectificamos, que no nos quedamos solo en la disculpa, sino que ponemos empeño en cambiar. Entonces sí que les estamos transmitiendo cosas buenas, porque no va solo con las palabras, sino refrendado con los hechos, que como digo, el ejemplo es lo que cala más hondamente en los hijos. Bien, voy a dejar estas consideraciones hasta acá por esta vez y nos vemos en un próximo vídeo. Acuérdate de compartir estos contenidos con otras personas que pienses que lo van a aprovechar, que les va a ser de utilidad. Suscríbete también al canal y si deseas colaborar también materialmente con este canal, entonces tienes en la descripción del vídeo los enlaces para que puedas concretar esa ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, bendiciones.